tener una conversación bastante interesante y necesaria también en torno a lo que está ocurriendo con la gripe aviar. Toda esta preocupación que ha surgido también por lo que está pasando en las avícolas, por ejemplo, de la zona. ¿Qué pasa con el precio del huevo? Tenemos ahí una baja producción, por ende los precios suben. Se lo preguntamos todo al Seremi de Gobierno de la región del Biobío, que nos acompaña aquí de manera presencial, Eduardo Vivanco. ¿Cómo está, Seremi? Buen día. Buen día, buen tema están tratando, ¿eh? Es importante generar más conocimiento en la gente respecto de lo que es esta enfermedad, las consecuencias que nos puede traer como personas y también a la economía. Claro que sí, economía que se ha visto muy afectada, Seremi, sobre todo uno como dueña de casa, como mamá, como jefa de hogar, en el tema del consumo de esta proteína que es tan rica como es el huevo y que está en el precio por las nubes. ¿A qué se debe? Hay varios factores que se han ido juntando. Lo primero, hay una situación de inflación generalizada, por lo tanto, obviamente todos los productos con eso tienden al alza. Eso es como una primera cosa que nos afecta en todos los productos y el huevo también, por cierto. Hay un segundo factor, que es que en esta industria el insumo principal de alimento de las aves es el maíz. Sí. Y el maíz, los grandes productores, exportadores de maíz, es Ucrania, que está en guerra con Rusia y hay dificultades, y nosotros vemos en televisión, ¿no es cierto?, que de repente llegan algunos acuerdos para transar un poco de estos productos. Entonces eso también afecta a la industria, entonces hay un alza. Y por cierto, desde que llega la gripe aviar hasta la fecha, también hay un alza de aproximadamente se calcula en un 12% que podría ser efecto de la enfermedad. O sea, no se sabe con certeza, pero desde que llega hasta ahora, dentro del incremento de un 50% que han tenido los huevos, en ese periodo ha sido un 12%. Seremi, ¿y el huevo va a seguir subiendo? Bueno, mientras las condiciones internacionales que conversábamos se mantengan, o sea, mientras existe una presión inflacionaria, que afortunadamente va decreciendo, eso es una buena señal, que la inflación ya sigue subiendo, pero a una tasa menor. Mientras se mantenga la situación de conflicto en el hemisferio norte, son cosas que nos pueden hacer seguir presionando al alza en general de los precios y en particular a la industria avícola, porque uno de sus insumos principales sigue siendo un escaso, aunque la entrada de compra en cotriza logra estabilizar un poco los precios, así lo ha manifestado también el ministro de Agricultura. No podemos descartar un precio en un contexto que las cosas suben, pero así algo como particularmente grave por la situación de gripe aviar, no esperamos eso. De hecho, es un 4% lo que se ha perdido de producción hasta el momento con el sacrificio de las aves que entre el Maule y el Biobío van. Aquí en la región tenemos 170.000 aves sacrificadas. Y ahí es donde me gustaría entrar, Seremi, porque por supuesto que uno comprende la situación mundial de la inflación que viene además después de una pandemia, le sumamos el componente de la guerra, ¿verdad? Lo que usted nos explica muy bien con respecto al insumo que es el maíz, pero desde las avícolas, desde la industria, ¿no? Han señalado que están a la espera que desde las autoridades, en este caso, ¿cierto?, al gobierno, ¿verdad?, haya otro tipo de medida cuando se presente un caso de gripe aviar, por ejemplo, en una de las productoras, porque han tenido que sacrificar muchas de las aves. Lo que ellos dicen incide directamente en el precio de los huevos porque se les acaban las gallinas que ponen los huevos, ¿no? Se mueren, hay que sacrificarlas, por ende tenemos una producción más baja. Están a la espera de otro tipo de medida y ahí me gustaría preguntarle, porque usted además de ser Seremi de Gobierno para la región del Biobío, de profesiones veterinarias, por lo tanto también hay harto conocimiento ahí de lo que se puede tomar como medida de contingencia, de contención ante una infección por gripe aviar. ¿Es la única alternativa sacrificar a todas las aves que están ahí? Hoy sí, hoy día sí. Sin embargo, se están haciendo distintas comisiones, entre ellas unas comisiones científicas, digamos, con universidades, con el Ministerio de Ciencia, para evaluar también la posibilidad de vacunar o no. Todas estas cosas tienen pro y tienen contra, porque cuando un país está libre de esta gripe, puede exportar otros productos como el pollo, la carne de pollo, en mejores condiciones. En la medida que nosotros no estemos libres de esta infección, nuestros mercados se limitan en precio y en lugares donde podemos colocar nuestros productos. Entonces, de hecho, fueron muchos los pollos que no se pudieron exportar. O se quedaron acá en la zona. Entonces, al evaluar, por ejemplo, la vacuna, tenemos que tomar en cuenta eso. Sería como si nosotros decidiéramos empezar a vacunar contra fiebre aftosa, que somos un país libre de fiebre aftosa. Entonces, cuando introducimos la vacuna, ya dejamos de ser libres y, por lo tanto, tenemos efectos económicos. Entonces, hay que tener un equilibrio entre los beneficios y los perjuicios que tiene pues, empezar a hacer un proceso de vacunación en planteles abiertos. Hoy lo que tenemos
es una medida que es la más radical que se utiliza en estos casos, que es el sacrificio de la zona donde se produce la infectación y un radio alrededor que se produce un proceso de vigilancia por si hay nuevos casos. Y cada cierto tiempo esa evaluación lleva a mantener, a ampliar otros focos o lugares o a eliminarlos. Nosotros en este momento tenemos, si no recuerdo mal, 8 lugares en que están, llamémoslo así, con vigilancia y esperando qué es lo que, cómo se desarrolla la infección en esos lugares. Monitoreo, digamos. Entonces, justamente, en el fondo es por eso que hay que irse con cuidadito con el tema de vacunar o no vacunar. Ya. Y con respecto a la gripe aviar y todo lo que está ocurriendo acá en la zona, ¿cómo está el tema en la región, los casos? Bueno, los casos siguen presentándose. Esto pasó a mamíferos, que es un problema complejo. Esta enfermedad, para que la gente nos entienda, es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad de animales que se transmite a las personas. Tenemos nosotros un caso en Chile, una persona de 53 años que se infectó y esta enfermedad en el caso humano es gravísima. De Antofagasta, creo. Creo que Atacama. Ya. Esto es gravísimo porque si bien se transmite con mucha dificultad a las personas, cuando ocurre siempre es grave. ¿Ya? Entonces es un factor de preocupación porque este paso de aves a mamíferos ocurrió. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en la isla Santa María y otros, pero principalmente en la isla Santa María, donde más de 200 lobos marinos fallecieron y tuvieron que ser inhumados con maquinaria pesada, ¿no es cierto?, para evitar mayor contaminación hace poco. Entonces ya está en mamíferos. Ha habido incluso, y ojo a las personas que les gustan los animales, los perritos, ha habido también un caso en mascota, entonces en el mundo, también muy escaso, pero ocurre. Entonces, si pasean en la playa o se encuentran un pájaro muerto, evitar que la mascota lo tome contacto y como siempre, la medida principal que nosotros le transmitimos a la gente es no tocar, denunciar. Eso es lo que tienen que acordarse. O sea, encuentran una ave muerta o no necesariamente muerta, pero con sintomatología extraña que se permite a una persona acercarse sin que vuele, eso ya es una señal de alarma y la gente tiene que comunicarse con el SAC para que el SAC tome las medidas de bioseguridad, retire ese animal, lo muestree. Es difícil encontrar siempre muestras positivas, pero en lugares donde ya hay muertes inusualmente altas y a lo menos un positivo, se asume que toda esa población está falleciendo básicamente por esa enfermedad, que es el caso, por ejemplo, de la isla Mocha. Y ahí también nos gustaría preguntarle, Seremi, qué es lo que ha ocurrido con los lobos marinos de nuestra zona, porque en un principio se asumió, ¿verdad?, están enfermos con gripe aviar. Por eso se produjo este fallecimiento masivo. Hasta por lo menos hace 3 semanas atrás eran más de 1.500 lobos. No sé cómo estaremos ahora. 230 y algo. ¿A nivel nacional? En la región. Ajá, ok, ya. A nivel nacional, entonces, contemplando todas las regiones que son Arica, Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y Atacama, ¿cierto? Además de la zona del Biobío, ya tenemos, 709 lobos marinos y 343 pingüinos. Ahí están los 1.000 y tantos, ¿cierto?, de animales que no parten desde las avícolas, por ejemplo, enfermas, sino que tenemos otro tipo de animales que ya también están falleciendo. ¿Qué pasa con los lobos marinos? Porque al principio se decía gripe aviar, se le hace el muestreo negativo, pero no se descarta que de igual manera hubiesen tenido la enfermedad. Lo que pasa es que cuando hay un positivo, como es difícil pesquisarlo, habiendo un positivo, el virus está circulando en esa población y como la muerte es inusualmente alta, entonces el protocolo indica que se asume que así es, ¿ya? Porque no hay otras causas, ni siquiera en sospecha, que pudieran estar provocando esto. Y además, esto es por un seguimiento que se hace. Nosotros nos llegó a principios de diciembre esta enfermedad al país, que venía desde el hemisferio norte, porque esto lo transportan las aves migratorias. Entonces, cuando van migrando hacia el sur, llevan consigo el virus y van entonces traspasándose a aves endémicas que están aquí, que no migran o migran muy corto, y también a mamíferos. Entonces, como es una secuencia donde se van haciendo varios hechos, los científicos entonces asumen las consecuencias de esta migración. Ahora, el paso a mamíferos es el que preocupa. ¿Seremi? ¿Ese es el tema que dicen como la mutación? Claro, este tipo de virus, como el H1N1 que tenemos nosotros, este es el H5N1, que es el mismo tipo de virus con algunas diferencias.
Ahora, cuando pasa a mamífero, empieza obviamente a tener, mutan mucho este tipo de virus y en esas mutaciones empiezan mutaciones adaptativas. El virus empieza a acomodarse la nueva especie que contaminó. Van 44 especies que este virus afecta ya, y entre otras la nuestra. Humano. Por lo tanto, cuando se producen estas infestaciones hacia mamíferos y queda el virus dando vuelta ahí, empiezan a mutar y a facilitarse el mantenerse en esa especie, pero también saltar a la más próxima. Claro. Y nosotros como mamíferos estamos próximos. Se va propagando. Entonces, hay un factor de preocupación, si bien todavía, y en eso llamamos a la gente a la calma, no se ha comprobado el traspaso de humano a humano. ¿Ya? Tampoco se puede descartar que en el futuro ocurra, porque estos procesos biológicos son así. Claro. Lo importante es que hoy día no ocurre y la gente tiene que cuidarse. Y para cuidarse lo principal es no tocar animales. No manipular las aves muertas, pero en el caso en particular de ese muestreo con los lobos marinos, ¿por qué en el muestreo, cuando se les hace el examen, cierto, arroja un resultado negativo a gripe aviar, pero desde el SAC y desde la autoridad no se descarta que efectivamente hubiesen tenido la enfermedad? Entonces, el muestreo estuvo errado, el testeo finalmente no es resolutivo. ¿Por qué podemos primero tener un resultado negativo, pero de todas maneras decir que a lo mejor sí tenían? Porque sabemos que el virus está circulando, que es un virus mortal y hay una alta mortalidad. O sea, 1 más 2 corta la suma. Entonces, por precaución, y por hechos científicos que se ha demostrado anteriormente, eso es así. No necesitamos ni muestrear todos los animales, que sería carísimo por lo demás, claro, ni tampoco todas las muestras nos van a dar positivo, aunque hubiese sido ahí efectivo, porque son materiales biológicos que se degradan, tienen procesos cuando mueren los animales, hay procesos, cuando incluso están vivos, que dificultan este tipo de muestreo y por cierto, entonces hay un tema de que no todas las muestras o pocas muestras salen positivas. Pero basta que dentro de esos pocas muestras, en esta secuencia de hechos, ocurra para efectivamente considerarse que es así. Es un poco lo que pasó con la COVID-19, ¿no? A ver, la COVID-19 obviamente son otros volúmenes de dinero que se invierten. Las técnicas, los desarrollos, los laboratorios están mucho más avanzados que en el tema animal. Sí, pero me acuerdo que se presumía que era por COVID-19 y luego ya se hacía el testeo. Claro, y cuando algunos salían negativos, igual no va, porque la sintomatología, el cuadro general, claro, la situación del país indicaba que eso era así, y bueno, y así funcionó, y así funciona también en este tipo de enfermedades que están en los animales. Pero nosotros queremos hacer estos dos llamados que reiteramos y agradecemos que ustedes nos den este espacio, es que la gente se cuide y le ponga ojo a las mascotas. Nosotros sabemos que de repente... a la playa, como usted indicaba, con el perrito. Claro, y no solo al campo también. Y lo primero que hacen... Soltar al perro, claro. Y empieza el problema. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado en eso, la propia gente no manipular, y un llamado a la calma en el sentido de que el consumo de carnes blancas y huevos cocidos debidamente no es factor de transmisión de este virus. Por lo tanto, la gente puede consumir con tranquilidad. Además, la autoridad sanitaria está permanentemente en vigilancia de estos productos, por lo tanto, cualquier situación que ellos pudieran detectar la anunciarán inmediatamente, pero no es una forma de contagio. Por lo tanto, se puede consumir tranquilamente y esperamos que tanto las medidas que a través del Ministerio de Economía, particularmente Corfo, para ayudar a los pequeños, medianos y grandes productores o la industria en general, junto con las medidas que puede tener el Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, por ejemplo, con la pequeña agricultura, muchas veces de traspatio, que técnicamente se llama así, pero en el fondo es el típico gallinero que tenemos digamos, en los campos, que no es industrial, pero que vende. ¿Y cuáles son esas medidas, Seremi, que van a ir en ayuda precisamente de los productores? Reiterando lo que mencionaban particularmente desde la avícola Chequén, ¿no? Este descenso entre un 10 y un 15% de la producción, lo que se traduce en 5,5 millones de huevos mensuales, ¿no? Que podría eventualmente, señalaban ahí desde la empresa, provocar quizás la quiebra de algunas pequeñas productoras de huevos, el desempleo. Sí, eso es un factor de preocupación. Los trabajadores nos preocupan, igual que el emprendedor, en varios aspectos. El emprendedor nos preocupa reactivarlo, obviamente, después, y para eso se están analizando instrumentos Corfo que permiten reactivar en algunas situaciones esas pequeñas industrias, o no tan pequeñas en algunos casos. Pero también estamos preocupados de los trabajadores, de que tengan las medidas de bioseguridad, porque
entre las personas que más se arriesgan en este tipo de enfermedad son los que están manipulando aves en gran escala, porque hay una alta carga viral. Si es que está la enfermedad ahí, hay una alta cantidad, para que no entienda la gente, alta cantidad de virus circulando. Entonces, cuando nos entran muchos virus, nuestras defensas ya no son capaces de contener la infección y podemos enfermar. Entonces, esas medidas de bioseguridad lo está tomando a través de la Seremi del Trabajo para poder apoyar que sean las mejores y más correctas para que ninguna de esas personas se enferme. ¿Y cuáles serían esas medidas para esas personas? Son las típicas de cualquier virus: pediluvio, desinfección, mascarilla, ropa adecuada, lavado de manos, ese tipo, porque los virus no tienen tratamiento. ¿Inyección de recursos? Bueno, siempre existen los recursos y lo que se está viendo es cómo priorizarlo, cómo darle una oportunidad un poquito mayor para que accedan más fácilmente a los recursos. Ok, claro. Hacer todo ahí como para que se facilite, se agilice justamente esos procesos. Bueno. Claro, pero todavía es un proceso en observación, que ya esto es una cosa más bien personal, de formación profesional. Yo creo que este es un fenómeno que se va a quedar por un tiempo más largo del que nosotros nos hubiera gustado. Porque se endemizó, o sea, se hizo parte de nosotros en Chile a través de especies que no migran, que no se van a ir con la llegada del invierno. Probablemente entonces en un futuro cercano, Seremi, no podríamos decir que somos un país libre de gripe aviar, sino que vamos a tener que empezar a aplicar medicamentos directamente a nuestras aves. Esperamos que no, que este brote, así como llegan, y eso ocurre y la experiencia mundial indica, también termina. Se vaya. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos a través de nuestros organismos es certificar que no tengamos en los planteles gripe aviar. Perfecto. Eduardo Vivanco, Seremi de Gobierno de la región del Biobío, le agradecemos por haber venido a conversar con nosotros y también para bajar un poquito la ansiedad que puede generar justamente la circulación de este gripe. Gracias a ustedes porque le podamos entregar a la gente, sobre todo a las personas que cocinan estos productos, tranquilidad, porque en eso no hay ningún problema. Y el pollito, siempre la recomendación ha sido bien cocido, nunca ni un poquito crudo, y el huevito a seguirlo consumiendo, quizás ajustándose un poquito el cinturón ahí en las familias con los precios. Gracias, Seremi. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Interesantísimo el tema, sobre todo para quienes nos están viendo en esta mañana, Cami Chuler. 10 minutos nos separan de